Bueno, bienvenidos a esta nueva videoclase. La intención de la misma es primero hacer un repaso acerca de lo que ya estuvimos hablando de ondas. Y en segundo término de esta misma videoclase, tratar de entender bien el fenómeno de las ondas electromagnéticas. Cómo es esto que existen ondas electromagnéticas y tratar de entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de ondas electromagnéticas. Bien, primer paso dijimos hacer un resumen de lo que ya hablamos. Como vamos a hacer un resumen, vamos a arrancar haciendo un resumen acerca de qué tipos de onda podemos encontrar. Bien, cuando hablamos de tipo de onda, de lo que estamos hablando es de que lo que queremos es clasificarlas. Para clasificarlas, siempre lo que se hace es tomar algún tipo de característica. Así que vamos a tomar distintas características y ver cómo las clasificamos de acuerdo a cada característica. La primera característica va a ser por el medio de propagación. ¿Sí? Sabemos que las ondas, de acuerdo a qué tipo de onda sea, se puede propagar por distintos medios. Bien, en este sentido vamos a ver que va a haber ondas mecánicas, ¿Qué características van a tener? Necesitan de un medio material, que este medio material sea elástico porque se necesita que las partículas que lo forman puedan vibrar entre ellas, propagando justamente esa perturbación que es la vibración que se genera y que va a ser la que va a formar la onda de energía. Está bien, entonces podríamos decir que necesitan de un medio material elástico. Bien, ejemplos, por ejemplo, a ver, de este tipo de ondas podríamos decir en ondas en cuerdas, por ejemplo una guitarra, el agua, ¿sí? En agua, la superficie del agua cuando tira una piedra, por ejemplo, el sonido es una onda de este estilo, una onda mecánica, ¿sí? Bien, y después tenemos las otras, las que no son mecánicas, que son las electromagnéticas, y son las que después vamos a profundizar nosotros. La característica que tienen las ondas electromagnéticas es que justamente el medio por el cual se propagan es el campo electromagnético que está presente en todo el universo. ¿Qué es el campo electromagnético? Es lo que vamos a explicar más adelante en este video, es la intención final de este video. Pero lo que sí es cierto es que ese campo electromagnético existe en todo el universo, haya materia o no haya materia. Por lo tanto, estas ondas electromagnéticas, a diferencia de las mecánicas, no requieren de un medio elástico, vamos a poner así, no requieren de un medio elástico. Lo que no quiere decir que se pueden propagar habiendo materia o habiendo un medio elástico a través de él. ¿Está bien? O sea, se propagan incluso en el vacío. Bien, ejemplos. Ejemplos de ondas electromagnéticas. La luz, visible y no visible. Las ondas
de radiocomunicación, de ahí que nos va a interesar muchísimo esto. De radiocomunicaciones, los rayos X, por ejemplo, con los que nos sacan las radiografías. Son ejemplos de ondas electromagnéticas. Bien, muy bien. El otro principio por el cual, o la otra característica por la cual podemos clasificarlas es por su forma de propagación. De acuerdo a su forma de propagación, las vamos a poder clasificar como transversales, ¿sí? Recuerden que una onda, ¿qué era? Era una perturbación que se propagaba en el medio. Bueno, esa perturbación implica en general un movimiento oscilatorio, ¿sí? de algún elemento del medio que va a cambiar su valor, a veces de posición, a veces su valor energético, en el caso de una onda electromagnética, pero es como que en un punto determinado el elemento que se perturba, que adquiere cierta oscilación en alguna de sus características, que está en ese punto, oscila. Bien, esa oscilación va a tener una dirección y sentido. ¿Está? Las transversales lo que tienen de característico es que la dirección y sentido de la perturbación que se genera en un punto del medio es perpendicular al sentido y dirección en el cual se propaga de un punto a otro esa oscilación, ¿sí? O sea, podríamos poner las partículas del medio vibran en dirección perpendicular estos acentos que se me escapan con el lápiz y que no quiero, pero que... Bien. Entonces volvemos. Vibran en dirección perpendicular a la de propagación. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de ondas. Las ondas que se dan en cuerdas, insisto, como la de la guitarra, en la superficie del agua cuando tira una piedra, ¿sí? Las de radiocomunicación, también son perpendiculares. ¿De qué estamos hablando respecto de esto? Entonces, para dejarlo un poquito más claro. Yo tengo acá la partícula del medio, acá tengo otra partícula del medio, acá tengo otra partícula del medio, y así. La perturbación que va a sufrir la primera partícula va a pasar a la segunda, después a la tercera y se va a ir propagando en esta dirección y sentido. ¿Sí? Esto va a ser sentido de propagación. ¿Qué va a pasar con mis partículas? Mis partículas van a vibrar en un sentido perpendicular al de propagación. Vamos a marcarlo con otro color. Lo que va a ocurrir es que estas partículas
van a vibrar para allá, después va a vibrar para acá y va a volver ahí. Ese movimiento después se va a trasladar a la partícula de al lado, que va a hacer lo mismo. ¿Sí? Esto lo vimos, igual lo vieron, digo, en el video con el que trabajaron anteriormente. Y así va pasando eso. Ese movimiento es perpendicular, si se fijan. Se va propagando de una partícula a la otra, pero es perpendicular, o sea, acá hay 90 grados. ¿Sí? Es perpendicular al sentido de la propagación. Por eso se llaman transversales. Bien, y las otras, dentro de este tipo de clasificación, son las ondas longitudinales. ¿Qué tienen de característico las longitudinales? Que las partículas del medio, vamos a poner ya acá directamente, vibran en la misma dirección que la de propagación. Bien, ejemplo de estas, y por ejemplo ondas en resortes longitudinales, ¿sí? Yo tengo un resorte comprimido y lo suelto, y mi resorte se va a estirar. ¿Está bien? Se estiró para allá. Cuando llega al máximo se mueve también para acá. O sea, cada punto del resorte se estaría moviendo así y la onda, por lo que vemos, se propaga en aquel sentido. Ahora igual lo ponemos un poquito mejor acá abajo. El sonido también es una onda de propagación longitudinal, porque yo tengo al buen señor que genera una perturbación acá, y lo que hace cuando habla de repente es que las partículas de aire se mueven. Si la onda sonora va en aquel sentido, es porque las partículas de aire se mueven. Cada partícula, vamos a poner acá el ejemplo aumentado, cada partícula se mueve para allá y después se mueve para acá. ¿Está bien? Vamos a ponerlo con un color aparte como habíamos hecho antes. Así identificamos lo que es el movimiento vibratorio y el de oscilación. Yo tengo una partícula acá de sonido, una partícula de aire, se mueve primero para allá, luego para acá y luego vuelve a su lugar. ¿Sí? Ese movimiento se pasa de esta partícula a esta porque la choca, la comprime, después a esta, ¿está? Y se van a ir formando ondas sonoras. Vamos a ver bien después qué es esto, donde yo tengo zonas de baja presión y zonas de alta presión. De baja presión y de alta presión. Así es lo que ocurre con el sonido cuando, insisto, la dirección de propagación es hacia allá. Todo debido a este movimiento oscilatorio que se ve ahí. ¿Está bien? O sea, en una onda longitudinal, la perturbación, la oscilación de la perturbación está en la misma dirección y sentido que la propagación de la onda.
van para el mismo lado. ¿Sí? Bien, ¿de qué otra manera, qué otra característica de las ondas se pueden tomar para poder clasificarlas? Y por el tipo de repetición vamos a poner. ¿Qué es lo que puedo encontrarme? Puedo encontrarme con una onda que simplemente es una única perturbación que se mueve, ¿sí? Y se propaga, y no hay ninguna perturbación más detrás de ella. Entonces eso es lo que se denomina pulso. ¿Está bien? Es una sola perturbación. Ejemplo, a ver, yo puedo tener acá una soga tirada en el piso, acá amarrada a una pared. Entonces yo vengo acá a la punta y lo que hago es empujar la soga para arriba y para abajo una sola vez. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese punto se va a mover para arriba y yo voy a ver un rato después que así como este punto inicial se mueve para arriba, se va a mover este para arriba, acá. Entonces la soga va a tomar esta forma. Como yo lo hice una sola vez, un rato después lo que me voy a encontrar es que el punto que se fue para arriba se va a mover todavía un poco más para allá y va a corresponderle al punto de la soga que está acá. Entonces ese punto se va a elevar y lo que va a pasar es esto. Ese pulso, esa perturbación se está moviendo hacia lo que en este caso sería la derecha de la pantalla y no lo sigue ninguno porque no se tocó más la soga ni se movió más la soga, se la dejó quietita luego de generar esa perturbación única e inicial. ¿Sí? Después le tocará un punto que está por acá, que se moverá hasta acá, y la soga acá ya recobraron todos sus puntos, su estado de equilibrio, salvo los que están alrededor del punto donde le toca estar la perturbación. ¿Está? Por lo tanto, a eso se lo denomina pulso. Y después, si no es un pulso, podemos tener ondas continuas. ¿Qué tienen de característico las ondas continuas? Que son varias perturbaciones constantes, o sea, iguales una después de otra. Varias perturbaciones constantes. O sea, a diferencia del anterior, si yo me quedo moviendo la soga para arriba y para abajo, mi soga va a pasar a estar en un instante así, donde una perturbación y otra hasta el punto donde está atada se fueron generando. Si saco la foto un rato después, me voy a encontrar que quizás mi soga está así. ¿Sí? Lo que ocurrió es que se movió para allá la perturbación continua que yo estoy generando al comienzo de la soga, tomando este punto de la soga, moviéndolo para arriba, moviéndolo de ahí para abajo y moviéndolo de ahí para allá, ya no una sola vez, sino continuamente. ¿Sí? Entonces eso genera una onda de tipo continua. Bien. ¿De alguna forma más se podrá clasificar a las ondas? Sí, vamos a clasificarlas de una manera más.
esa manera vamos a ponerlo así. Por dimensiones de propagación vamos a poner. Bien, y acá vamos a tener de tres tipos: unidimensionales, ¿por qué? Porque se van a propagar a lo largo de una línea. Tal es el caso, por ejemplo, de la cuerda de una guitarra. Donde de repente esta cuerda que está acá, cuando yo la pulso, lo que va a ocurrir es que esa perturbación se va a mover a lo largo de la línea de reposo de esa cuerda. ¿Sí? Se va a mover en un momento para allá y en otro momento para acá. Está bien, todo a lo largo de una sola recta dirección. ¿Está bien? Después vamos a tener, como ya deben ir previendo, otro tipo que van a ser las bidimensionales. ¿Qué va a pasar con estas? Se van a propagar a lo largo de una superficie. ¿Cómo es esto? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué ejemplo puede ser? Este de acá arriba decíamos una cuerda. Era el ejemplo. Bueno, nosotros acá vamos a poner otro ejemplo, que va a ser el agua. Ondas en agua. ¿Sí? Yo tengo un estanque. Tengo visto de arriba. ¿Sí? Tengo visto de arriba este tanque que es cuadrado. Yo tiro una piedra acá. Cuando tiro una piedra ahí, lo que veo es que se generan ondas desde ese punto en todas direcciones sobre la superficie del agua de ese estanque. ¿Sí? Si yo hago ahora un corte, vamos a ponerlo con otro color para que se vea mejor. Yo hago un corte acá de mi tanque. ¿Sí? Hago un corte y lo miro de acá. Corte AA. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver las paredes de mi tanque. El reposo, el estado de reposo de estas de la superficie del agua estaría acá. ¿Sí? Mi superficie de agua tendría su estado de reposo ahí. Yo agarré mi piedrita y la tiré acá. Hizo acá. ¿Está bien? Cuando hizo así, lo que ocurrió primero es que la elasticidad que tiene la superficie del agua entre sus moléculas empuja a las moléculas de toda esta zona acá. Y el resto del agua se empieza a mover para abajo ahí. Un rato después,
esas mismas moléculas, una vez que dejan de ser traccionadas por la piedra que se sigue hundiendo, se sueltan y vuelven con energía elástica hacia acá arriba. Pero al mismo tiempo las de al lado fueron empujadas para abajo también. ¿Sí? Un rato después, este movimiento, si bien se va amortiguando, como nosotros podemos recordar alguna vez que todos lo hemos hecho y lo hemos visto, vamos a ver que ese movimiento se sigue propagando y termino teniendo entonces ondas que van para allá. Después podríamos analizar, no viene al caso, qué pasa con las que llegan a la pared rígida, pero lo que sí es cierto es que del punto este se movieron para allá y para allá. Acá uno parece que fuese que está hablando de una sola dimensión, como las unidimensionales anteriores, pero esto recuerden que es un corte en el cual estamos analizando lo que se mueve para allá y para allá. Pero lo mismo pasa en cualquier otro corte que yo haga sobre esta misma, sobre este mismo volumen de agua, sobre este mismo tanque, ¿sí? Yo podría hacer un corte acá, un corte BB, y me encontraría con lo mismo, ¿sí? La gráfica sería exactamente igual. ¿Está bien? Pero bueno, nosotros lo que sí tenemos acá entonces es que estamos haciendo un corte A que está dado, y esto sería nuestro tanque visto de costado, ¿sí? Y esto que tenemos acá es nuestro corte AA. Bien, y por último nos van a estar faltando otro tipo de onda que son las tridimensionales. ¿Cómo las podríamos describir? Se van a propagar en todas direcciones, o podríamos decir en forma esférica, ¿sí? O sea, vamos a poner así, en todas direcciones. En forma esférica, podríamos decir. Vamos a poner acá abajo. Esféricas. O esférica. Ejemplo de estas pueden ser, por ejemplo, el sonido o la luz. ¿Está bien? Entonces tenemos las unidimensionales, las bidimensionales y las tridimensionales. ¿Está? La luz, por ejemplo, yo tengo una lamparita. Tengo acá el portalámparas, salen los dos cables. Ahí se van. Y acá tengo mi lamparita. ¿Sí? La luz, si yo miro, que genera este filamento, sale para acá, sale para acá, sale para acá, sale para allá, sale, si yo trazo acá unos ejes para tratar de entender por qué lo tridimensional, si trazo un eje acá y un eje acá, se estarían propagando ondas en forma radial en todas direcciones y sentido. Una para acá, decíamos, una para allá, ¿sí? Yo sé que es medio engorroso como está quedando, mucho no se nota, pero espero que se entienda más o menos qué es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Entonces las tridimensionales serían ondas que se propagan desde un punto hacia todos lados a su alrededor. Bueno, vamos a hacer hasta acá el primer tramo de esta segunda videoclase.
Después, en el próximo tramo, vemos de hacer un resumen del resto de las cosas que se hablaron en la actividad anterior del tema de ondas, y después nos meteremos ya a tratar de explicar el fenómeno concreto de las ondas electromagnéticas.